Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Lo Inexplicable. Hoy tenemos un tema tremendamente interesante, un tema apasionante. Un día cualquiera, unos muchachos se van a acampar al Cajón del Maipo y tienen una experiencia no solo extraordinaria por lo que vieron, sino que además aterradora, diría yo. Y esa experiencia se va a transformar en un documental y en un libro titulado Contacto de otra dimensión. Y hoy estamos acá con el documentalista que va a plasmar toda esta idea. Iván Vega, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo llega a ti esta historia? ¿Cómo te enteras de lo que ocurrió a esos muchachos en el Cajón del Maipo? Y luego que le cuentes a la gente de qué se trata. Sí, bueno, básicamente yo diseñé un blog en febrero del 2023, que coincidentemente fue justo la época en la cual estos chicos tuvieron esta experiencia. Y a raíz de un comentario que hizo uno de ellos, que se llama Alejandro Yamírez, en un testimonio de otra persona que había tenido una experiencia muy similar, acampando en el Cajón del Maipo, a 70 metros del lugar donde ellos habían sufrido esta experiencia, Alejandro hizo un comentario que decía relación con haber perdido toda la noción del sonido a su alrededor. Y yo, claro, me di cuenta, identifiqué este concepto como lo que se llama en ufología campana del silencio. Me contacto con él, le pregunto, parece que tú viviste algo similar, y ahí él efectivamente me dice, sí, estuve con 5 amigos acampando, me cuenta su historia y fue como, wow, qué increíble. ¿Qué es esa weá, hermano? Que alumbre para acá nomás, estoy grabándolo. Nada nos prepara para lo extraordinario. Lo que podría haber sido un simple paseo a la montaña terminó transformándose en una pesadilla. De ellos, solo 3 pudieron superar el efecto traumático de esta experiencia. ¿Qué le pasó a estos muchachos? Hagamos un resumen para que la gente vaya entendiendo de qué estamos hablando. Bueno, esta es una historia bastante compleja que ha llevado cerca de 2 años para poder entenderla, yo diría, en profundidad y reflexivamente. Ellos se fueron a acampar al Cajón del Maipo el sábado 18 de febrero del 2023 y bueno, tuvieron una experiencia de alta extrañeza en donde ellos lograron apreciar una serie de avistamientos que se podría catalogar como todo lo que te podría pasar si tú quisieras experimentar el fenómeno OVNI. Vieron orbes de luz que bajaban por la montaña, vieron una esfera transparente en donde habían 2 humanoides dentro, tuvieron un tiempo perdido, un missing time, en donde ellos dicen que se desvanecieron y que queda plasmado en un video que ellos grabaron, el audio. Y tienen una serie de situaciones anómalas que les suceden en un periodo entre las 11:30 de la noche hasta cerca de las 5:30 de la mañana. Y ellos logran registrar un video que dura 6 minutos y medio, que grabó Alejandro Yamírez, en donde pareciera ser que la experiencia total que ellos dicen recordar está comprimida en esos 6 minutos y medio, y que el video en estricto rigor es asombroso, y fue una de las cosas que dio paso en el fondo a tomar la decisión de hacer este documental. Nunca había estado planificado como tal, decir, bueno, voy a lanzar este blog y voy a hacer un documental o un libro. Llega este caso a mí y es tan extraordinario que finalmente decido no dejarlo pasar y subirlo al atomizado mundo de internet, sino que en el fondo tratar de plasmar una obra que se perpetúe en el tiempo. ¿Qué es esa weá, hermano? Que alumbre para acá nomás, estoy grabándolo. Nada nos prepara para lo extraordinario. Lo que podría haber sido un simple paseo a la montaña terminó transformándose en una pesadilla. De ellos, solo 3 pudieron superar el efecto traumático de esta experiencia. Acá estamos hablando de personas normales que vivían su día normal, que vivieron una experiencia muy diferente a la realidad. Muchos de estos fenómenos OVNI han sido explicados por fenómenos naturales finalmente, y otros casos siguen sin explicación. Investigar en profundidad esta experiencia, ser testigo de este video, tratar de entender qué sucedió aquella noche ha cambiado mi forma de comprender la realidad.
Pero tu trabajo tiene para mí lo que es un logro significativo, porque aquí estamos hablando de unos muchachos que dicen: vi bajar unas luces del cerro, vi aparecer una esfera transparente con dos humanoides, vi una especie de holograma donde había una persona en la que estaba echando leña al fuego, pero nos dimos cuenta que no era real lo que estábamos viendo, y le suceden distintas cosas. A uno le llega ese relato y uno dice: bueno, tienen un video, se ve algo, ¿les creo o no les creo? Cuando te cuentan algo tan asombroso, uno entra, como cualquier ser humano, duda, ¿no es cierto? Pero tú hiciste un trabajo donde convocas a la ciencia, a científicos, a gente de distintas quehaceres que pueden darle una explicación, luz con estos antecedentes a lo que pasó, y participan también en tu documental. Sí, efectivamente. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando ingresé a este mundo que tiene que ver con el fenómeno ovni, es básicamente que yo me di cuenta de que aún se estaba hablando continuamente de los casos que habían sucedido en los años 90 y que no había una renovación en términos de investigación profunda. Se seguían, había gente que estaba sacando libros, había gente que estaba hablando, haciendo algunas charlas y todo, pero me di cuenta que no habían casos nuevos. Y un poco eso es lo que yo quería hacer, renovar un poco esto con tratar de captar casos nuevos, y llega este caso, y yo digo, bueno, desde la perspectiva en la cual uno no es físico teórico, ¿cierto? No es psiquiatra, no es hipnoterapeuta, uno dice, bueno, lo que hay que hacer acá, y lo que diría cualquier buen investigador, en el fondo es convocar a la ciencia para de una u otra manera nutrirse de la información pertinente a distintas cosas que suceden en la vida cotidiana y poder tratar de analizar desde una mirada objetiva el fenómeno que sucedió. Y fue así como logramos entrevistar, por ejemplo, a Pablo Toro, que es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica, Víctor Muñoz, que es un físico teórico especialista en plasma, Robinson Cornejo Evans, que es un ingeniero especializado en electromagnetismo, Stephanie Koch, que es una hipnoterapeuta que tiene un centro de estudio de hipnoterapia, a un geólogo que se llama Gabriel Easton, que es el jefe del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, a Cristian Mardones, que es astrónomo del Cerro Calán con estudio en Harvard. De hecho, él conoce a Avi Loeb cuando coincidieron en la Universidad de Harvard en ese tiempo, a Patricio Jara, que analizó efectivamente el hombre de la fogata, que es el jefe de la Academia de Bomberos de Chile. Entonces, convocar al mundo científico, que algunos dicen que recién ahora lo están haciendo, esto se está haciendo, yo lo he estado haciendo durante estos 2 años, es vital en el fondo para entender este fenómeno, porque una cosa es la percepción que uno tiene y lo otro es nutrirse de esta información concreta, aterrizada, medible, y a partir de eso tuve la opinión de ellos, no en referente al caso en concreto, pero sí pude tomar la información esta y con esa información analizar el caso y hacer una investigación de campo que me llevó a ir al Cajón del Maipo, a estar ahí, a acampar y ver qué sucedía realmente. 3, 2, 1. Recuerda cómo se siente estar de pie en ese lugar. Se transforma en... creo que es como un gris. No puede ser real. No puede ser real. Mira, hablando del Cajón del Maipo, yo también he estado acampando, he hecho vigilias, he participado en encuentros que han ocurrido ahí, y la verdad de las cosas, nunca he visto nada, debo ser sincero. Pero sí he entrevistado a mucha gente que vive, que se oriunda del Cajón del Maipo, y yo creo que cada uno de ellos tiene una historia que contar. Dicen que cuando cae la noche en el Cajón del Maipo, esas leyendas que hablan de extrañas luces en los cielos se hacen realidad. No son pocos los que aseguran que los ovnis los han perseguido mientras conducen por las oscuras carreteras de la zona. Uno de esos encuentros cambió la vida del afamado locutor radial Patricio Fonterroy. Hace años que se radicó en Baños Morales y no solo ha fotografiado ovnis, sino que muchas veces se ha maravillado
con sus increíbles evoluciones aéreas. Estas son velocidades supersónicas. Estas esferas cambian de color, de amarillo a rojo y de rojo a plateado. Aparecen en línea recta, por ejemplo, el morado, llegan aquí arriba de la parcela y giran en 90 grados. ¿A velocidad? A una velocidad fantástica. Y tú los ves como que se van a estrellar contra el volcán y vuelven a girar. Pero hace solo unas semanas, varias llamadas a nuestro canal y comentarios subidos a las redes sociales daban cuenta del avistamiento de esferas luminosas en el sector de Locañas con rumbo hacia la cordillera. Este video, en cuya parte inferior se ve un objeto estático, fue captado durante esos momentos. Apúrate que hay un ovni, apúrate. Cacha. Hay un ovni. ¿Dónde están? Acá. Rápido, ven. Se va a desaparecer, mira esa luz que ustedes no Mira. El objeto destella una luz de tonalidad azulina que llama la atención de los testigos. De pronto comienza a moverse de manera horizontal hasta apagarse. Cacha la mea. Es como si fuera un ángel. Casi a la misma hora, otro testigo vio dos luces que se movían erráticamente hacia la cordillera. Su video da cuenta de los últimos segundos del fenómeno. ¿Lo estáis viendo, no? En pleno cajón del Maipo, una familia captó este objeto. Mira, estamos en el cajón del Maipo. Amor. Ay, me cagáis frío. Mira, ese es un ovni, mira. Mira. A simple vista podría tratarse del lucero apareciendo en el ocaso, pero fíjese lo que ocurre hacia el final de la grabación. Un ovni. Mira, cacha, mira cómo se siente. La aparente estrella desciende súbitamente y se pierde tras los cerros cordilleranos. Ahí evidentemente ocurren fenómenos que son difíciles de explicar y que la gente que habita el cajón es testigo de ello. También hay muchas historias plasmadas en las montañas del cajón, de algunas lagunas que hay entre las montañas donde saldrían estas luces, entrarían estas luces, y también las hemos ido plasmando en historias. Esta es la última imagen ovni que los ufólogos del CIFAE están analizando. Hace algunos días, un alto ejecutivo de una conocida empresa y su hija captaron las evoluciones de este objeto. Ambos quieren mantenerse en el anonimato. Recuerdan que el objeto parecía triangular y que casi se murieron de la impresión cuando ante sus ojos lo vieron desaparecer en cosa de segundos. Las imágenes son más que elocuentes. Dicen que el Cajón del Maipo es uno de los parajes más bellos de la región metropolitana. Sabido es también que este lugar es cuna de leyendas e historias que hablan de ovnis. Precisamente una de esas historias es la que hoy pretendemos desentrañar en una expedición que no está exenta de riesgo. Según los lugareños, tras las altas montañas que rodean al embalse El Yeso, existe una pequeña laguna. Poco más allá, relatan, habrían unas rocas cortadas a pique y una gran planicie que se asemeja mucho a una pista de aterrizaje. Se nos hace tarde y decidimos pasar la noche en la ribera del embalse. Organizamos un sistema de turnos para hacer vigilia. De pronto alguien grita que hay extrañas luces emergiendo desde el embalse. Esto es lo que alcanzó a captar nuestra cámara. Autos pescadores nocturnos, quizás, pero en honor a la verdad de la impresión, nos costó reponernos. Tenemos testimonios como por ejemplo en el cajón, en el embalse El Yeso, donde hay objetos que se han posado en el agua y han succionado agua y han salido despegando. Entonces todo eso va formando el misterio ovni dentro del cajón. Con las primeras luces del día comienza la ascensión a la montaña. Desde abajo se ve fácil, pero son más de 2.500 metros de altura. La expectación se come por dentro a quienes conforman el grupo. Lo lidera un montañista que trabaja para la Municipalidad de San José de Maipo y un viejo geólogo aficionado. Él hace años
llegó al lugar y cuenta que es impresionante. Mientras más ascendemos, más difícil se hace seguir subiendo. Hay mucha piedra suelta y cuesta firmarse. De pronto, como por arte de magia, el cielo se nubla y la temperatura cae drásticamente. La mitad del grupo ya no puede más y decide comenzar a bajar. Como nadie lleva equipo de alta montaña, el frío nos comienza a congelar hasta los huesos. Es en ese momento cuando recién comprendemos que nuestras vidas están en riesgo. Solo el experto montañista fue capaz de llegar a la cumbre y captar estas imágenes. Ahí está la misteriosa laguna, la que ha dado origen a estas leyendas. Se supone que en medio de los cerros que la rodean estaría la supuesta pista de aterrizaje, pero seguir avanzando es imposible. Comienza a soplar un viento que con cada ráfaga nos remece. ¿Se puede seguir subiendo? Imposible. ¿Qué pasó? ¿Hay rodado? A mano el terreno, hay un rodado. Hay un rodado de hielo. No se puede. Hay ráfagas de viento arriba. Y aquí estamos sobre los 2000 y tantos metros ya. No se puede seguir avanzando. Pero este hombre de montaña nos asegura que él, con sus propios ojos, ha visto la mentada pista y que todas las personas que por aquí habitan saben que algo raro se esconde tras estos parajes. Los testimonios de gente que vivió aquí en esta zona vieron cosas bastante extrañas y que justamente se guarecían en esta zona que es donde está la laguna de la Rodilla, donde está justamente esa planicie que es como una especie de pista de aterrizaje. Habrá que esperar hasta el verano, mejores condiciones y equipo adecuado para ver si en una próxima oportunidad estas montañas nos revelan sus secretos. Ahora lo que más me llama la atención de tu trabajo es que, por ejemplo, en esta regresión que se le hace a los jóvenes, ellos empiezan a evidenciar fenómenos que tampoco tuvieron a la vista, y ahí aparecen como estas historias que dan un poco de escalofrío. Sí, aquí hay una disonancia cognitiva entre lo que ellos lograron ver con sus ojos y lo que registró el teléfono celular. Y por eso esta historia es tan compleja. De hecho, en la misma redacción del libro era súper complejo poder explicarle en este caso al lector, y también lo está haciendo en el mismo documental que está montando Giovanni Lucaveche, que es el montajista de este proceso documentalista, poder explicarle a las personas qué sucedió realmente en esta experiencia, porque por un lado ellos veían con sus ojos una esfera con dos seres humanoides que está todo muy semejante a, como decías tú, a holograma, el hombre de la fogata, que está en un bucle repetitivo, estos orbes que se movían por sobre la montaña. Sin embargo, el teléfono celular captó lo que se podría decir que es una anomalía. No voy a hablar de ser, ni de entidad, ni de humanoide, sino que una anomalía que pudiera parecer una bola de plasma, que en algún minuto determinado esta empieza a expeler unos filamentos, algo que podría ser un vapor, no lo sabemos, y se empieza a metamorfosear en algo. Este algo, a lo cual deriva este proceso, que ocurre en un lapso de 3-4 segundos, es muy interesante porque los testigos, desde su punto de vista, dicen, por ejemplo, se vinieron a bañar. Y hay un diálogo entre ellos que está entre el pánico y el terror, en donde no entienden lo que están viendo. Ellos en ningún minuto determinado categorizan este fenómeno como humanoides, como grises, como nada, sino que ellos dicen, se vinieron a bañar. Uno dice, son personas, el otro dice, no son personas. El otro dice, no son personas, son personas, pero no de este planeta. Y otro dice, en cualquier minuto salen disparados para arriba. Entonces, cuando tú tomas, en el fondo, esta pieza audiovisual, que fue ampliamente estudiada y analizada y no está intervenida, así lo determinó el ingeniero electromagnético, y en el análisis profundo que hicimos del material audiovisual, tú te das cuenta que ellos estaban viendo algo que lo percibían como una situación de alta extrañeza, sumamente anómala. O sea, quien en su sano juicio dice en cualquier minuto estas dos personas salen disparadas para arriba, pero el celular en el fondo graba
lo que te decía, esta especie de plasma que se metamorfosea y que aparece algo que está ahí. Y en ese minuto que se produce este proceso, se produce lo que se podría decir, la campana del silencio que ellos dicen haber sentido, pero que queda registrada en el video, porque uno de ellos dice, disculpando la expresión, dice, weón, se apagó todo, se apagó el fuego, y ellos dan cuenta de que dejaron en un segundo de percibir todo a su alrededor, y eso es sumamente abrumante, y fue sumamente interesante poder entenderlo de esa perspectiva, y plasmar eso es súper complejo, en el fondo, explicarle a las personas que este fenómeno se presenta de una manera, logra proyectar algo de alguna manera que ya lo vamos a explicar en detalle. Es muy difícil explicarlo en 30 segundos. De hecho, ese capítulo en particular tiene más de 30 páginas para poder explicar el fenómeno en concreto. Y en esa regresión, ¿qué dicen haber visto ellos? Porque ahí, en los adelantos ya tenemos una idea más o menos, sí. Pero ¿qué dicen haber visto? Sí, bueno, en el teaser que va a mostrar sale algo de eso, pero la hipnosis es reveladora. Recuerda cómo se siente estar de pie en ese lugar. Se transforma en... creo que es como un gris. No puede ser real. No puede ser real. La conversación que tuve con Stephanie Koch previa a hacer esta hipnosis fue algo también que me gustaría mucho que las personas que están viendo esto pudieran entenderlo. Esta es una regresión que se hizo con extremo cuidado de no influir y en el fondo aportar detalles externos a la regresión como tal. Y de hecho, una de las razones por qué en el fondo decidí trabajar con Stephanie Koch y no convocar a gente que está relacionada al mundo ufológico fue exactamente para no contaminar la regresión hipnótica. Y la regresión hipnótica que Stephanie hizo es muy pulcra en ese sentido. Hay una intervención de parte de ella que solamente tiene que ver con tratar de preguntarle, en este caso al testigo, qué está sucediendo ahora, qué estás viendo, sin en el fondo poner conceptos ahí. Eso por un lado lo quiero dejar súper claro porque es sumamente relevante e importante. Y por otro lado, lo que evidenció tanto Alejandro Yamírez como Ricardo Aguilera, que son los dos testigos que se sometieron a esta hipnosis regresiva, es la historia fragmentada de la experiencia total en una suerte de hilo conductor que va reviviendo lo que sucede en este video, pero que ellos lo extrapolan a estas 6 horas que estuvieron sobre la explanada del Cajón del Maipo. Y es sumamente relevante porque la historia es tan compleja, pero al mismo tiempo en las entrevistas individuales, en las entrevistas grupales, en las entrevistas presenciales que tuve con ellos, en la recreación de escena que hicimos en el Cajón del Maipo, hasta la regresión, el hilo conductor y la historia no se ha movido ni un milímetro. Hay cosas sutiles como estuve a 18 metros y en otras estuve a 15 metros, pero la historia en sí, con los elementos que ellos vivieron, se mantiene, y en ese aspecto la conclusión de la hipnoterapeuta es sumamente reveladora. Ella me dice, a ellos definitivamente algo les sucedió, no sabemos qué fue, de dónde proviene, pero que efectivamente estuvieron frente a un fenómeno anómalo que dejó secuelas postraumáticas, es evidente. ¿Qué te pasa a ti cuando tú sumas todos estos antecedentes, haces el trabajo serio, documentado, siguiendo la rigurosidad científica para intentar explicar lo que ahí sucede, y de pronto, de la nada, aparecen los que, sin haber visto el documental, todavía dicen, no, pero si eso es mentira, pasó esto, pasó... ¿Te ha tocado? No me ha tocado, gracias a Dios. Estoy un poco alejado del mundo, se podría decir, ufológico. Tengo mi blog donde alimento información que a mí me parece interesante, relevante, y en ese aspecto me gustaría mantenerme en esa línea neutra, y me gustaría que realmente la gente se tomara el tiempo de poder ver este material, sacar sus propias conclusiones, pero yo sé que una de las cosas que va a quedar sumamente claro es que aquí se hizo un trabajo serio, y yo lo hice particularmente porque no lo había visto. Creo que la única aproximación que yo creo que merece crédito y que lo encuentro súper interesante es lo que hizo Patricio Burleme con La Noche de los Centinelas,
Más allá de la Valdés. historia, Claro. más allá del caso Valdés, más allá de los cambios de historia que haya tenido a cabo, el trabajo que él hizo como investigador, de ir al sitio, de documentar esto, de tomar la información que ya había, contrarrestarla. Yo creo que ese trabajo riguroso a mí me parece sumamente interesante, y lo que hace Sergio Sánchez Rodríguez en el fondo con todo lo que tiene que ver con la hipótesis extraterrestre, plasmar la ufología francesa pero conectarla con la ufología en general. Son documentos sumamente interesantes para poder nutrirse en el fondo de información de primeras fuentes acá, de gente intelectual que lo hace muy bien, pero aparte de eso, la verdad es que dije, bueno, aquí hay que hacer algo nuevo, renovar la escena en términos de sacar un nuevo caso, y te vuelvo a repetir, no lo hubiese hecho si no me hubiese pillado con este caso, con estos testigos, pero tampoco lo hubiese hecho si ellos no hubiesen tenido la evidencia audiovisual. Claro, es fundamental, yo creo, partir de algo. Eso fue lo que catapultó en el fondo y gatilló el decir, wow, este video es muy interesante. Y te voy a decir algo, Rodrigo. Cuando yo cuando yo me entrevisté con ellos la primera vez y ellos me dijeron que tenían este video, que lo habían grabado, y yo llegué a mi casa y lo vi en el celular, lo que se ve en el celular es un punto blanco que se mueve y que en algún minuto terminado aparece una mancha media naranja. Y cuando uno lo ve efectivamente en el celular, uno perfectamente podría decir, oye, una luz y nada más. Cuando ellos me invitaron al Cajón del Maipo para que yo entendiera dónde fue, dónde ocurrió esto, me di cuenta que la distancia entre el campamento en donde ellos estaban, en donde Alejandro Yamir estaba grabando, no era más de 15 metros hacia donde cae la cascada, donde vieron esta esfera, y 15 metros hacia el otro sector en donde estaba esta persona haciendo esta fogata de manera repetitiva, como pegado en un bucle. Y cuando regresé en el auto tuve una reflexión, dije, bueno, si ellos grabaron esto a tan corta distancia, y como comunicador audiovisual, que es mi profesión, algo tiene que haber en los píxeles. Meto esto a un software de edición, a la última versión de Premiere, empiezo en el fondo a hacerle zoom a esto y me doy cuenta que efectivamente lo que estaba ahí es asombroso. Y eso fue como de, wow, esto no lo puedo subir a YouTube. O sea, esto no puede ser así tan... No, esto hay que hacer algo con esto. No, me parece sumamente interesante la historia, y estamos todos expectantes de lo que será documental. Y aquí en lo personal, ¿te ha pasado vivir alguna experiencia en el Cajón del Maipo? ¿Has visto algo? Tengo que decir que no, me encantaría. Yo creo que como todo el mundo tiene esa curiosidad, nosotros hicimos un trabajo de campo en reiteradas ocasiones, tanto de día como una acampada de noche, y en algún minuto determinado nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Yo me quedé ahí con los ojos abiertos, con el saco de dormir casi con la cabeza fuera de la carpa, mirando. No vimos nada ni apareció nada, pero me llama mucho la atención dos cosas. Uno, que en esta investigación se hizo un trabajo de búsqueda para encontrar testigos que en ese mismo lugar hayan tenido algún tipo de experiencia anómala. Y fue muy interesante encontrar 3 casos: el caso de Sebastián del 2019, el caso de Alan Vitanare con su amigo y sus parejas, que ellos estuvieron la noche del domingo 19 de febrero del 2023, o sea, vale decir, cuando los testigos se regresaban, ellos estaban llegando al Cajón del Maipo a acampar, y a ellos les tocó vivir una situación bastante anómala en donde ellos vieron un orbe de luz a las 2 de la mañana que pasó a 30 metros y que este orbe tenía un diámetro de 4 metros de circunferencia y que pasó por delante de ellos, después de una serie de situaciones que habían precedido esto. Cuando entrevisté a estos 2 chicos que no tienen nada que ver con estos otros 5 testigos, recuerdo que hablé con estos testigos y los entrevisté, y uno de ellos llegó a un punto en el cual se llegó a emocionar. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué te emociona? Y me dijo, es que yo siempre pensé que esto existía y verlo es indescriptible, no se puede en el fondo decir con palabras lo que uno siente. Cuando uno ve ese tipo de personas que se emociona hasta las lágrimas, uno dice, algo está sucediendo acá, algo está sucediendo, y lo que uno no sabe si es que este fenómeno elige a las personas, este fenómeno transmedia atraviesa y de pronto aparece y se puede pillar contigo de forma sin planificarlo. Es sumamente interesante desde el punto de vista sociológico. También, por ejemplo, la entrevista que tuve con Pablo Toro, el jefe del Departamento de Psiquiatría, hablábamos sobre el tema de la psicosis colectiva. Y él me decía, Iván, la psicosis colectiva se puede gatillar así, en cualquier segundo. Basta con que una persona
Pero una de las cosas que realmente es interesante es que, bueno, que las psicosis colectivas no quedan grabadas en video. Y ese es el gran diferenciador que tiene este caso. A mí, como te digo, me sorprende lo que ocurre en el Cajón del Maipo, porque tengo que darle crédito que la gente no está mintiendo, que están viendo cosas, que suceden fenómenos. Me ha tocado entrevistar hasta sacerdotes que han visto estos orbes que tú describes. Y bueno, hay muchos grupos ufológicos que tienen su sede en el Cajón del Maipo y que ellos explican con sus teorías por qué el Cajón del Maipo atraería este tipo de fenómenos anómalos. El sector de Locañas en la comuna de La Florida y toda la ruta que lleva hacia el Cajón del Maipo es desde hace mucho una zona de habituales reportes de ovnis. Sobre sus cielos ocurren fenómenos extraños, a veces difíciles de explicar. Fíjese en esta imagen de 3 veloces esferas luminosas captadas hace algún tiempo a plena luz del día. Ahí está, mira. Ay, se pegó un brillo. Sí, es metálico. El tercer brillo. 10 años antes, otro vecino de La Florida, en la misma zona, captó similar objeto. El que es muy parecido a los que se vieron en Bélgica y en Estados Unidos en oleadas pasadas. Nadie sabe qué tienen de especial estas montañas que encierran al río Maipo. Este rincón cercano a Santiago es cuna de las más diversas leyendas e historias. Muchas de ellas, casi todas, tienen que ver con ovnis, con extrañas luces que surcan los cielos de día y de noche, con esferas que persiguen a los automovilistas. En los pueblos que conforman el Cajón del Maipo, casi todos tienen una historia que contar, como este conocido artesano que en su propia casa se topó con lo que cree era una nave de otro mundo. Destillaba unas luces muy especiales, naranja, amarillo, un azulito bien claro, te lo estrellaba y se apagaba. Yo dije, qué raro, dije, ¿qué onda será esto? Entonces de repente me preguntaron qué es lo que yo le dije, apaguen todas las luces de la casa y salgan a mirar. Consciente de esta realidad, el grupo ufológico CIO y la municipalidad declararon a San José la capital turística de los ovnis de Chile. Así nacieron las multitudinarias vigilias ovnis que provocaron que mucha gente levantara sus ojos al cielo. Fue así como una noche estos 2 jóvenes tuvieron la experiencia más extraordinaria que les ha tocado vivir. Bueno, estábamos despidiéndolo aquí en la esquina y vimos salir un objeto volador del cerro el Licán. Y bueno, giraba, tenía luces extrañas. Las luces eran claras, así como un verde, un rojo, pero el rojo más tirado anaranjado. Durante todo el año, con cielos nublados o bajo la inclemente lluvia de invierno, los ufólogos no pierden la esperanza de toparse con un ovni. En sus mapas han marcado zonas frecuentes de avistamientos a las que a veces solo es posible llegar con la ayuda de carabineros. La verdad es que los ovnis, mucha gente piensa que solamente se ven cuando hay un cielo maravilloso. La verdad es que en muchas ocasiones se ha visto cuando hay grandes temporales que hay avistamientos. Para muchos, todas estas historias no pasan a ser más que eso, solo historias. Pero el Cajón sigue ahí, desafiando a todos quienes quieran escudriñar sus misterios. Lo que yo también estoy de acuerdo contigo es que estos son fenómenos realmente extraordinarios que ocurren con suerte 1 o 2 veces en la vida. A mí me ocurrió uno de muy pequeño y eso es lo que me ha motivado a seguir en esta senda. Y me cuesta creer cuando de repente hay gente que dice, no, mira, yo me siento aquí y veo luces todas las noches, no, aquí bajan, yo acá tengo contacto con ellos. Personas que como que están viendo este fenómeno día por medio. Me cuesta creer que eso sea así. Sí, yo creo que hay algunos patrones. Yo he logrado identificar con el blog que tengo, en donde me llegan cotidianamente muchos relatos y testimonios de personas. Ahora, nosotros como investigadores, como documentalistas, claro, tenemos esta gran misión de poder en el fondo empezar a separar y empezar a decir, bueno, ¿qué puede ser efectivamente una emisión geológica, emisión de plasma, algún fenómeno astronómico, atmosférico? ¿Qué podría ser efectivamente una suerte de micropsicosis, de este fenómeno, esta locura de a dos que se produce cuando estas personas de pronto dicen ver algo y el otro le cree y se encapsulan en esta idea? Sin embargo, por ejemplo, estos testigos
el objetivo de ellos era al día siguiente ir a bañarse en estos pozones de agua. Y yo hice un trabajo muy interesante, Rodrigo, que tiene que ver con hacer un perfil personal de cada uno de ellos. Y por ejemplo, en sus redes sociales, que estaban abiertas, no había ninguna referencia al tema ufológico, en ninguno de ellos. El único que tenía una referencia, que era desde el 2019, era Alberto, que compartió una noticia sin mayor trascendencia el 2019 y en donde ni siquiera había un comentario de parte de él, sino que era como un compartido. Entonces te das cuenta que de parte de los testigos, primero que todo, no hay ningún tipo de contaminación ufológica, y eso la gente quizás lo puede percibir como algo así como liviano, pero es algo sumamente profundo si uno lo analiza dentro de lo que es la contaminación ufológica de parte de los testigos. Y eso es vital. Y yo te digo que eso, más la suma de un montón de otras cosas, hace que el caso sea muy creíble. Perfecto. No resta nada más que agradecerte, desearte el mejor de los éxitos con tu documental y con tu libro. La gente que le gusta este tema y los que quieren saber lo que ahí ocurrió están convocados a ver esta pieza, este documental, leer tu libro. Agradecerte, Iván, tu presencia. De todas maneras, me gustaría dejar a todas las personas invitadas a que visiten www.contactodeotradimensión.cl. Ahí están todas las directrices, y que visiten el blog de Testimonio OVNI, porque es un blog que está recopilando material que entra por un filtro sumamente interesante en términos de poder ir tomando qué caso sí mostrar, qué caso no, y también invitar a la comunidad global a que estamos muy abiertos como equipo documentalista a poder en el fondo hablar sobre este documental, pero siempre con altura de mira y siempre quizás desde una perspectiva donde podamos poner la ciencia, los patrones, la información medible sobre la mesa para poder tener una conversación sensata. Perfecto, que estés muy bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes, dejarlos invitados para los próximos capítulos. Si te gustó lo que viste acá, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en todas las redes sociales, Lo Inexplicable con Rodrigo Ugarte. Si tienes información, si tienes un video que compartir, escríbenos a nuestro WhatsApp, +569 4623 5643. Que estés muy bien.